Buenas noches a todos. Para mí es un gusto y estoy muy emocionada de poder tener la oportunidad nuevamente de predicar para esta iglesia. Y bueno, en esta oportunidad no me toca verles, pero sé que están sintonizando algunos desde sus casas y juntamente hoy quiero que reflexionemos en la palabra del Señor. Pero antes de eso quiero expresar mi alegría por poder estar aquí nuevamente. Como es del conocimiento de algunos y para los que no saben, pues les cuento un poco acerca de mí. Hace un año y algunos meses yo estuve en el país de Ecuador estudiando teología y bueno, hace poco que acabo de regresar al país, mi viaje se tuvo que postergar por algunas dificultades que se presentaron. Hace meses que quise volver, pero para mí fue imposible, primero porque cerraron el aeropuerto y luego porque perdí el dinero de mi boleto, entonces tuve que volver a comprar nuevamente mi boleto, pero gracias a Dios pues nuevamente pude regresar ya ahorita en el mes de noviembre y durante mi estadía allá pues yo pude ver también la mano de Dios, pude ver su respaldo en mi vida. Y a través de la gente que me estuvo apoyando desde aquí, los hermanos que estuvieron contribuyendo económicamente, apoyándome en mis estudios, también los pastores, estoy muy agradecida porque han colaborado con mi ministerio y deseo de todo corazón que Dios pueda bendecirles abundantemente. Y bueno, en esta oportunidad yo quiero hablarles acerca de un tema que para mí ha hecho mucho eco en mi corazón y le he colocado como título a esta prédica: Jesús, el milagro vivo y siempre presente. Y he reflexionado mucho en esto en el tiempo de pandemia, porque creo que a veces cuando se presentan estas circunstancias difíciles en nuestra vida, que son circunstancias que realmente no esperamos, es difícil para nosotros encontrar motivos por los cuales agradecer. En medio de todo, cuando nuestros proyectos tal vez no surgen como los hemos planificado, cuando hemos tenido que sufrir pérdidas, ya sea económicas o porque hemos perdido a algún ser querido, es muy, muy difícil dar gracias. Pero me da alegría el pensar que nosotros como cristianos, en medio de todo ese caos que a veces se convierte en nuestras vidas, podemos encontrar esperanza en Jesucristo. Y quiero que revisemos un poco el Evangelio de Juan. Vamos a hacer lectura en un versículo, pero antes de eso quisiera recordarles, para los que han leído en algún momento los milagros que encontramos en el Evangelio según Juan, aquí podemos ver nosotros a Jesús actuando en algo tan material o tan mundano, si lo queremos decir así, como cuando convirtió el agua en vino. Vemos también a Jesús haciendo las necesidades físicas como el hambre, cuando hace el milagro de la pesca y le da de comer a la gente. Vemos también a Jesús devolviendo el bienestar físico para que un hombre pueda ser nuevamente insertado en la sociedad, como en el caso del leproso. También vemos a Jesús dándole nuevamente a un hombre el llamarse nuevamente hombre, ser considerado como tal dentro de la sociedad, como en el caso del paralítico. También vemos a Jesús dignificando la vida de una persona, como lo hizo en la vida de aquel endemoniado. Y vemos a Jesús incluso obrando en la naturaleza, como cuando calma la tempestad. Pero además de eso, vemos a Jesús devolviéndole la vida a Lázaro. Y estos son los milagros que nosotros encontramos en el Evangelio según Juan. Y me gusta porque Jesús intencionalmente vino y actuó en las necesidades que eran vitales para el ser humano, en su vida misma. Y pareciera que en el Evangelio de Juan lo fundamental o lo más importante son los milagros. Sin embargo, esto no es así. El mismo escritor nos da a conocer el objetivo del texto. Y vemos en el Evangelio de Juan, vamos a hacer lectura de este texto en el capítulo 20, versículo 30 al 31, que nos dice así. El propósito del libro, van a encontrar que dice:
en la Reina Valera como título. Y vemos que la palabra del Señor dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí quiero resaltar esa parte donde dice: para que creyendo tengan vida. ¿Por medio de quién? Por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y por eso es de que el primer punto de esta prédica es: el propósito es Jesús mismo. Y vemos que este escrito gira alrededor de la persona de Jesús. Busca dar a conocer cuáles son sus acciones, cuáles fueron sus obras, los milagros o los signos que encontramos que Jesús hace en su palabra. Y todo esto es consecuente. ¿Por qué consecuente? El objetivo en realidad no es dar a conocer los milagros, sino dar a conocer por medio de ellos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo vemos claramente en el versículo 31. Entonces, aquí la palabra nos dice que Jesús es un hacedor de milagros, pero podemos imaginarnos que estos milagros se desarrollaron quizás en un panorama de lo sobrenatural, pero también dentro de los milagros que podemos considerar como naturales, dentro de la cotidianidad, del diario vivir de la gente. Jesús se insertaba en esos momentos dentro de las situaciones reales de la gente y venía y transformaba su realidad. Jesús obraba. Jesús no era indiferente a las situaciones que estaban viviendo las personas, sino que Él se insertaba en esa realidad y la transformaba. Y vemos entonces aquí el dinamismo de Jesús. Y algo que a mí me gusta decir cuando tengo la oportunidad de predicar es que Jesús no solamente dio su vida en el acto de morir por nosotros, sino que también Jesús dio su vida mientras vivía. Y gracias a eso nosotros tenemos enseñanzas aquí dentro del texto bíblico de las obras que Jesús hizo mientras vivía, porque Él mientras vivía también daba su vida. Y además de centrarnos en entender que Jesús hizo milagros, debemos de entender que Jesús mismo es un milagro, que no quedó específicamente en un hecho del pasado y que ya murió, sino que es un milagro que se mantiene vivo y vigente en nuestra actualidad, que nosotros podemos experimentarlo y sentirlo por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da esa apertura a ver a Jesucristo en nuestra vida ahora. Y es por eso que podemos decir, mis amados hermanos, que Jesús es nuestro motivo para agradecer siempre, porque Él está presente en nuestras vidas. Y vemos entonces que el objetivo de Juan en este texto es alimentar la fe de las personas. Selecciona estos textos y estos relatos para alimentar la fe de las personas, para presentarnos a un Jesús que hizo demostraciones de amor al dignificar a las personas, al liberar a las personas, a un Jesús que se enfocó en el bienestar de las personas antes que la ley o lo que estaba establecido. Vemos a un Jesús que se interesaba por la gente. Y esto me lleva a hablarles acerca de que Jesús era un ser cercano al hombre. Jesús se incorporó en el mundo. Él no dijo, bueno, es que aquí toda la multitud está pecaminosa y por eso no voy a acercarme a ellos. Como muchas veces nosotros podemos actuar sin necesidad de decirlo explícitamente, Jesús no actuó de esta manera, sino que Él se incorporó en el mundo, convivió con la gente y atendió a sus necesidades. Y es aquí entonces donde nosotros podemos ver que Jesús era la misma presencia y la misma actividad de Dios encarnada en un hombre. Y esto me gusta porque podemos ver entonces a través de este acto de la misma persona de Jesús el amor de Dios en nuestras vidas. Y cuando Jesús tuvo que marcharse de su forma terrena, Él dijo, no os dejaré solos, sino que os dejaré al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo. Y nuevamente podemos entonces con el Espíritu Santo nosotros conocer,
reconocer y vivir a Cristo en nuestra realidad, como ese milagro que está presente y vigente ahora. Y el Espíritu Santo es entonces aquel que nos permite tener esa comunicación y comunión con Dios. Nos une a Dios, pero no limita nuestra libertad. Y me gusta esto de Dios porque Él no nos hace esclavos sin voluntad, sino que Él nos hace hombres y mujeres libres, para que en esa libertad que Él nos ha dado, nosotros elijamos entonces seguir y hacer su voluntad. Que en mi libertad yo pueda entonces creer y vivir mi fe. Dios nos ha hecho libres. Y esa es la dinámica de ese Dios que es relacional también, que se preocupa por relacionarse conmigo y que yo pueda relacionarme con Él. Y que en esa relación podamos ser partícipes del amor de Dios. Y resalto aquí nuevamente el elemento de la libertad, porque Dios nos da esa libertad para creer y para vivir entonces nuestra fe. Y además de ver a un Jesús que está cercano al hombre, también vemos a un Jesús que es distinto a las expectativas. ¿Por qué digo esto? En aquel entonces el pueblo judío tenía expectativas acerca del Mesías, es decir, acerca del Salvador o del ungido que estaban esperando. Tenían el prototipo ideal del hombre que ellos querían que se apareciera para salvarlos. Pero resulta que cuando Jesús se aparece no le reconocen como Mesías. ¿Por qué? Los judíos tenían la idea de que iba a aparecerse un Mesías rey. Como en el Antiguo Testamento vemos que los reyes eran los que dirigían al pueblo, que eran los ungidos por Jehová. Y entonces ellos esperaban a un rey, a alguien imponente, a alguien importante. Sin embargo, cuando Jesús se presenta, no lo hace de esta forma. Jesús se presenta como un Mesías siervo, como alguien humilde. Y al presentarse de una forma que no era la que ellos tenían como expectativa, sucede como en los memes que encontramos en Facebook, donde nos presentan expectativa versus realidad. Ellos imaginaron una cosa totalmente distinta a lo que vieron ya en la figura de Jesús. Y por eso fue difícil para ellos y chocante quizás reconocerlo como Mesías. Pero Jesús siempre se presentó como ese Mesías siervo que estaba para ayudar a la gente. Quizás ahora en nuestra actualidad nos pase lo mismo y nos cueste reconocer al Mesías en nuestra realidad. Quizás no le reconozcamos porque estamos tan enfocados en los milagros que sucedieron hace mucho tiempo y decimos, bueno, pero es que si Dios no se manifiesta específicamente como yo lo quiero, quizás Dios no esté conmigo. Pero esto no es así. Dios siempre está presente y pueda que Jesús se esté presentando en nuestras vidas de una forma distinta a las expectativas que nosotros tenemos. Y quiero resaltar también que entonces el milagro más grande que nosotros podemos ver a través de la figura de Jesús es esa cercanía o ese acercamiento que Dios ha tenido para con nosotros. El Dios que antes veíamos en el Antiguo Testamento que era un Dios lejano al hombre, ahora es un Dios que está cercano y que por medio de Jesús nosotros podemos verlo inmerso en nuestra realidad y ahora también en nuestra actualidad presente, porque es un Dios que siempre está con nosotros. Y también yo quisiera entonces, dicho esto, invitarlos a que conozcamos al Mesías en nuestra realidad y que lo conozcamos personalmente. Porque en aquel entonces todos los actos de Jesús generaron preguntas en la gente. Ellos empezaron a decir, bueno, ¿y quién es este hombre que hace estas cosas? ¿Quién es él? Y cuando conocieron su nombre, entonces dijeron, bueno, ¿quién es Jesús y por qué dice y hace estas cosas? La gente estaba intrigada por saber quién era ese hombre. Incluso vemos a Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hoy Jesús también nos hace esa pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y vemos que aquí en la Biblia nos dice que la gente lo empezaba a reconocer como Elías, como Moisés,
como el Mesías, la gente lo reconocía y le colocaba títulos de distinta forma, pero también me parece interesante que Jesús no venía y corregía a la gente o le señalaba el error de que no me llamen así, sino que él lo que hacía era invitar a la gente a que se acercara a él y que dieran sus vidas de manera simbólica, que se entregaran y que en ese acto de dar sus vidas pudieran entonces conocer el verdadero sentido de quién era Jesús. Y a través de esa relación entonces poder dar un sentido de quién era Jesucristo. Sus actos entonces iban dando el reconocimiento que la gente le daba acerca de quién era Jesús. Y la iglesia también actualmente busca seguir respondiendo a esta pregunta que Jesús hizo en aquel entonces. Y se nos ha enseñado mucho acerca de quién es Jesús y hemos aprendido de otras personas, pero a veces sigue resultando difícil para nosotros identificar a Jesús en nuestra realidad. Y es porque no buscamos personalmente conocer y decir entonces quién es Jesús para mí. Y en estos tiempos de crisis nosotros también debemos de preguntarnos quién es Jesús, pero quién es Jesús para mí y tener un acercamiento personal con Él para entonces en ese acto de dar nuestras vidas entender cuál es el verdadero sentido de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Y entonces recibir esa esperanza del encuentro que nosotros tenemos con Dios, con un Dios que cobra sentido en mi realidad, con un Dios que está presente conmigo. Entonces, más allá de los actos o de los milagros que Jesús dio en algún momento específico, debemos de ver que Dios, a través del Espíritu Santo, nos hace sentir cómo sigue obrando en nuestras vidas actualmente, porque el Espíritu Santo nos permite conocer, reconocer y vivir a Cristo en nuestra realidad y entender que sí tiene sentido para nosotros ahora creer en un Dios, porque es un Dios que está cercano a nosotros y aunque tal vez no se presente de las maneras específicas en que nosotros queremos, sí se manifiesta y debemos de aprender a verlo en las cosas cotidianas, en un desayuno con nuestra familia, aprender a verlo en la gente que nos apoya, que nos da palabras de ánimo, que está ahí con nosotros, aprender a ver a Dios cuando nosotros quizás cantamos una alabanza en nuestra casa, aprender a ver a Dios en todas las circunstancias que son cotidianas para nosotros, porque Él nos invita a verle en nuestro diario vivir. Y como dice Juan en este texto que hemos leído, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Recordemos entonces lo que hemos hablado en esta noche y primero que Jesús es el propósito. Jesús es el propósito del texto que nosotros vemos aquí. Jesús es el propósito de nuestra vida misma. Y vemos que es un Dios entonces que es cercano a nosotros y que se manifiesta en nuestra realidad y que está atento a nuestro clamor también. Segundo, los he invitado también a que podamos conocer al Mesías en nuestra realidad presente y que pueda cobrar sentido para nuestras vidas. Y amados hermanos, yo sé que son tiempos difíciles y que todos hemos estado afligidos en algún momento, nos ha tocado llorar, las cosas no han salido como hemos querido y quizás en esos momentos es muy difícil poder dar gracias a Dios y encontrar los motivos para los cuales agradecer. Pero recordemos lo siguiente, y es que Jesús es ese milagro presente y siempre vigente. Es nuestra verdadera razón por la cual siempre dar gracias, porque su presencia nos acompaña cuando nos toca reír, cuando nos toca llorar, cuando estamos molestos, Dios está ahí, siempre acompañándonos. Y es nuestro motivo más grande por el cual decir, Señor, gracias. Y ahí donde usted se encuentra, yo quiero que me acompañe y que podamos tener un momento de oración y decirle al Señor, gracias. Gracias porque has estado conmigo y porque puedo verte en mi diario vivir.
Amado Dios, gracias porque tu compañía, porque tu presencia, Señor, ha estado presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es una realidad poder sentir tu amor a través de las circunstancias, Señor, y de la gente que nos rodea también. Gracias, Señor, porque tú has estado en nuestros momentos difíciles, en los momentos buenos también, Señor. Y es un motivo por el cual alegrarnos, Señor, y poder agradecerte por todo lo que tú has hecho. Porque aunque tal vez este año, Señor, no ha sido como nosotros pensamos o como lo planificamos, tú has estado presente. Y ese es un motivo por el cual decirte, Señor, en esta noche y por toda la vida, gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto compartir esta palabra con ustedes. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.